¿Cómo se originó el desorden? El ideal humano es por sobre todo en importancia y se descubre al establecer la libertad responsable, la autonomía en la máxima razón de ser auténtico y en la responsabilidad respetuosa de las normas, de lo normado y de la ordenanza de lo universalmente ordenado. Sin comprender el verdadero significado de libertad, sin comprender la verdadera razón de ser y sin comprender la ordenanza que nos ordena, la humanidad no es digna de ser humana. El respeto y la responsabilidad frente a la totalidad absoluta del ordenamiento cósmico, al ser por sobre todo conectivo, dual complementario, centrado en el ejercicio del control y dominio de los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido, al ser pleno, ajustado y cumplido, se realiza la humanidad del ser humano suficiente, seguro y satisfecho. El respeto y responsabilidad a la mal llamada globalización o totalidad biológica, ecológica, físico-química del ordenamiento zoológico, botánico y urbanístico o social es el respeto responsable de conectar en la ordenanza del ordenamiento, establece la suficiencia, establece la seguridad y establece la satisfacción de la naturaleza humana. La filosofía y la ciencia no han sido capaces de descubrir aquellas virtudes que realizan al virtuoso ni aquellas capacidades que hacen al individuo capaz de ser suficiente, seguro y satisfecho, ni han comprendido cuáles son los límites de lo excesivo o de lo carente que ajuste en la moderación. Consecuentemente, estamos inmersos en un artificio social incivilizado. La totalidad no se estudia. Las normas de la totalidad nunca antes se descubrieron. Consecuentemente, en lugar de establecerse conectivos duales complementarios, los humanos se dividieron en opuestos enemigos resentidos y desconfiados. ¿Dónde y cómo se originó la lucha de opuestos? Para comprender esto debemos investigar los orígenes sociales de la humanidad y analizar las posibles o las posibilidades conectivas y desconectivas de la primera familia origen de la especie humana. Y como no nos podemos comunicar con ellos a nivel físico para que nos expliquen qué es lo que ocurrió, debemos hacer uso de nuestra imaginación y nuestra lógica, además del sentido común de la conciencia. Imaginemos a un genoma masculino y femenino, mellizos, originado en el vientre de una especie similar a la humana. Pensemos por un momento en esa posibilidad por sobre la otra posibilidad evolutiva que sería muy difícil de justificar, la existencia de una mutación casual y espontánea al azar, de aspectos complementarios, un hombre y una mujer al mismo tiempo y en el mismo lugar. Eso no sería lógico de explicar al azar. Sería algo en extremo extraordinario, casi milagroso y tan increíble como lo que yo postulo. Pero acorde con la frecuencia de mellizos a lo largo de la historia, se hace más plausible la idea de un origen de la naturaleza en mellizos que por casualidades al azar. Estamos imaginando, recuérdenlo. Estamos imaginando una pareja de mellizos originarios de la especie humana y al mismo tiempo estamos evaluando la misma posibilidad en una pareja de humanos contemporáneos. Recordemos que el genoma humano es humano desde el primer humano hasta el último humano. Imaginemos una pareja de mellizos. Estamos imaginando una pareja de mellizos en un ambiente rico en nutrientes, con una temperatura adecuada, luz y aire limpio. Podrían alimentarse, hidratarse y cobijarse, respirando aire limpio y con una temperatura promedio similar a la humana, y posiblemente protegidos por algún tipo de especie parecida a la humana. La infancia de esta pareja era custodiada por los instintos como la de cualquier otra especie, pero los instintos son custodios de la vida, del desarrollo y de la reproducción, no son conscientes de la identidad íntegra de la dignidad humana. En algún momento de su desarrollo se observaron diferentes, quizá entre los 7 y los 10 años de edad. En algún momento observaron que podían controlar aspectos que otras especies no podían controlar. Podían poner piedras en una vertiente y hacer un estanque, por ejemplo, o podían hacer bromas y reírse, o podían llorar y entristecerse. Estas diferencias al intelecto humano le despierta el interés por conocer, y al descubrir razones se diferencian aún más del resto de las especies con las que conviven. En algún momento debieron preguntarse qué somos, y lógicamente la única respuesta disponible era somos distintos. Curiosamente, todavía hay muchos personajes hoy en día contemporáneos que también llegan a la misma solución. Ser distinto no es una respuesta acertada a esa pregunta, en particular y en especial a las conciencias originales de estos primeros originarios. La conciencia original de estos niños era íntegramente pura, sin contaminación alguna.
No tenían miedo, no mentían, no se odiaban, se protegían, se conservaban y esperaban reproducirse en algún momento posterior, pero no había nadie más que los contaminara con falsas ideas o con imágenes distintas a lo que observaban. ¿Qué podría enemistarlos? El sentido de protección los protegía y cualquier daño que causase un dolor físico, pues se pasaba. Eran complementarios, eran lo más atractivo el uno al otro, lo más hermoso, lo más interesante. Al atenderse, entenderse y estando atentos a sus necesidades, se sentían cada vez más cercanos. ¿Qué dolor podría permanecer y ser superior a la vinculación afectiva del complemento? Ahora comprendemos que existe un poder igual al conectivo capaz de destruir la conectividad. Eso lo comprendemos hoy, ahora. Ellos no lo conocían, es el poder del miedo. Pero miedo a otras especies no es algo que justifique el rechazo al complemento. Todo lo contrario, sería causal de unidad para protegerse o consolarse. El miedo a perder la posibilidad de conseguir la identidad, el miedo a no poderse realizar, el miedo a no sentirse satisfecho, seguro y suficiente duele, y duele mucho. La insuficiencia reduce, la inseguridad desconfía, la insatisfacción deprime y desgracia, la depresión, desconfianza e insuficiencia duelen y molestan, trastornan y dañan. Si analizamos cuál es el máximo temor que podríamos experimentar, estoy seguro de que llegaríamos a estar todos de acuerdo. El temor a perder la vinculación afectiva es el máximo temor al que la humanidad se enfrenta, la pérdida de un hijo, por ejemplo, la pérdida de los padres, la pérdida de la esposa o el esposo, la pérdida de un hermano. ¿Y qué es lo que se teme perder? Se teme perder la posibilidad de no establecerse. Se teme la posibilidad de no ser calificado e íntegro en la dignidad humana por el hijo. Se teme la posibilidad de no realizarse íntegro en la dignidad humana por el padre. Se teme la posibilidad de no realizarse íntegro en la dignidad humana por el esposo o por la esposa. El ideal humano explica que la conciencia original espera el afecto vinculante y se entrega voluntaria e incondicionalmente a atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales. La libertad natural humana indica que es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, pero la responsabilidad humana es libre de cumplirse o de cumplirlo o no. En esa actitud normada de atenderse, entenderse y estar atentos al cumplimiento del máximo deber válido para todos, esos niños no tendrían nada que los resienta hasta el extremo de odiarse. La conciencia y los instintos custodiaban su desarrollo infantil. Eran puros y descontaminados socialmente hablando porque estaban solos. Su perceptibilidad captaba lo necesario y lo realizaban por ser sus propios deseos sin ninguna otra limitación que la de sus instintos. El máximo interés sería su complemento, la máxima belleza la percibirían en su complemento, el máximo atractivo se desprendía de su complemento. ¿Qué pudo romper ese atractivo y transformarlo en desprecio, resentido y odioso? Imaginemos la infancia de esta pareja. No se dispone de prueba alguna, por lo tanto debemos idealizar la situación de los infantes únicos, distintos y diferenciados de sus inmediatos. Ellos podían conocer y comprender, podían captar sus necesidades además de las necesidades de las especies inmediatas. Controlaban y dominaban el apetito alimenticio compartiendo sus alimentos con otras especies. Se alegraban riéndose, lloraban sus penas y eran conscientes de su realidad distinta, recordando lo apreciado y compartiendo uno con el otro. Enseñaban lo aprendido de uno más eficaz que el resto de sus animales inmediatos. En su primer decenio eran uno con la naturaleza humana. Aquí vemos el proceso de desarrollo de los niños. A los 11 años el niño es niño y la niña ya es adulta. Sigamos imaginando, el instinto reproductor masculino del mellizo a los 11 años aún no logra su pubertad, pero su hermana melliza a los 11 años ya está completa, ya está cumplida, ya es mujer. ¿Cuál podría ser la circunstancia que los dividiera o que los impidiera reconstituir el respeto, la confianza y el afecto vincular? Imaginemos posibilidades. Si se hubieran quitado el alimento el uno al otro, porque es lo único que les podría parecer que les pertenecía, porque sentido de pertenencia no tenían. Les pertenecía todo el cosmos. Consecuentemente no se podían quejar por un robo. Por un golpe de uno u otro, en ese estado de incomunicación verbal, el golpe sería únicamente el dolor derivado de un daño y eso se pasa.
Si se comprende la complementariedad, la falta de complementariedad afectiva sí podría causar la separación o el desprecio. ¿Cómo se podría establecer esa falta de complementariedad? Sabemos que el celo es el servidor custodio de la unidad vinculante y conectiva. Es el custodio de la unidad emocional, intelectual y motivacional, además de la unidad coital. En esta realidad debemos examinar cuál es la intencionalidad sujeto prioritaria y cuál es la intencionalidad objeto secundaria. ¿Cuál de ambas unidades es la más importante o por sobre la otra, la coital o la vincular? El vínculo afectivo está basado en el respeto mutuo, en la confianza mutua y en el atractivo incondicional compartido, en el amor. La unidad coital es un atractivo instintivo reflejo, y dependiente, condicionado y controlado por la conciencia humana. La estimulación instintivo coital necesita de la imaginación, de la estimulación mental. La mente es el sujeto estimulante del instinto. Supongamos que jugaban, se hidrataban, alimentaban y respiraban custodiados por los instintos y se caían, se recuperaban, si se pinchaban con alguna espina, se recuperaban y cualquier error era corregido por su naturaleza conectiva pura, limpia de rencor y de desorden alguno. ¿Cómo se desordenó esta relación? Debemos analizar cuál es el poder superior al del amor inmaduro. Ambos nacieron con el potencial de establecer el ideal humano en la integridad de su identidad para disfrutar de su dignidad. Esa misión se cumplía en el triple establecimiento vincular afectivo vertical y horizontal. Debían conectarse en la vinculación afectiva vertical filioparental respetando las normas de la creación, cosa que para ellos era algo casi automático, puesto que disponían del ambiente adecuado y de los custodios instintos para realizarse. Debían conectarse en la vinculación afectiva horizontal fraterno-conyugal, ejerciendo el control y dominio de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, es decir, los arcángeles custodios, y controlando los instintos de protección, superando el miedo de conservación, superando los apetitos alimenticios y de ejercicio y descanso extremos, carencia o exceso, y controlando el instinto reproductor, superando el apetito intergenital prematuro. Esos son los tres ángeles que debían de controlar estos infantes. Cumpliendo estos deberes, ninguno de los dos tendría ninguna razón para reclamar, acusar o rechazar al otro. El único error imposible de superar es la infidelidad y la deslealtad a la pureza humana. Cualquier otro error era superable, pero la pérdida de la pureza no es recuperable. ¿Cómo justificas que vas a ser fiel cuando ya fuiste infiel o leal? ¿Cuando fuiste desleal? ¿Cómo justificas que vas a ser fiel cuando ya fuiste infiel o ileal o cuando fuiste desleal? ¿Cómo lo justificas? Una vez perdida la fidelidad o la lealtad, se perdió la pureza. La contaminación impura califica al impuro. El puro es limpio de culpa, el impuro ya no lo es. Existen la culpa relativa, restitutiva, y la culpa absoluta no restitutiva. La culpa restitutiva es todo aquello que trastorna pero no transforma. La culpa no restitutiva es la que trastorna y transforma. Por ejemplo, robar o mentir pueden corregirse, pero matar a un individuo transforma a los miembros de su familia en viudos, huérfanos, etc. Ese acto transforma a las personas en insuficientes, inseguras e insatisfechas, además de privarles de lo más importante, que es la vinculación afectiva con el asesinado. Perder la pureza realiza ser impuro en el momento que la pierde. En ese momento de perder la pureza realiza ser impuro. Y una vez que se pierde la pureza, no se restituye. La pureza es el tema absoluto a guardar por sobre todas las cosas porque no se restituye. En algún momento del desarrollo la mujer maduró. Maduran antes que los hombres. Debió sentirse atraída por el joven aún sin madurar. El joven únicamente debía controlar la tentación femenina y esperar a madurar en el reconocimiento de la preferencia vincular por sobre la coital. Es decir, el niño debía de priorizar la preferencia vincular por sobre la preferencia coital. La realidad nos muestra que eso no ocurrió. Tal vez la mujer, al sentirse insatisfecha, reclamó, acusó y rechazó al joven. Existe la fuerza del vínculo afectivo maduro que es superior a la fuerza del instinto. Cuando el vínculo afectivo está maduro en el respeto, en la confianza y en el afecto. De esa manera, el vínculo del amor
supera al apetito del instinto. Pero en el proceso de desarrollo, la fuerza del instinto superaba a la fuerza del apetito afectivo inmaduro. Esto es muy importante de comprenderlo. Cuando tenemos confianza, respeto mutuo y una vinculación afectiva, eso supera al apetito instintivo, eso supera al deseo coital instintivo. Pero si la fuerza del afecto es inmaduro, si no tenemos confianza, si no tenemos respeto, si no tenemos ningún tipo de afecto con la otra persona, la fuerza del instinto supera a la fuerza del afecto inmaduro. Esto es lo que ocurrió en esa escena. El modelo de familia natural filio-parental, fraterno-conyugal y parentofilial madura en el afecto, en la razón y en el cumplimiento responsable del dominio sobre el celo y los instintos era la finalidad del proceso de desarrollo de esta pareja de adolescentes. Pero el infante, al llegar a su pubertad, en lugar de preferir el respeto mutuo, la confianza mutua y el afecto vinculante, prefirió tomar el camino del apetito intergenital prematuro y quedó en un estado de ignorancia del modelo de familia natural original madura que nunca construyó. Esa falta de construcción de la familia establecida se ha buscado a lo largo de la historia, pero nunca se ha establecido. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por ese periodo sensible al desarrollo de las conductas normadas en el orden cíclico, es decir, no hemos sido responsables, no hemos pasado por ese periodo sensible al reconocimiento de la justa razón, a la razón constante e inmanente familiar, es decir, no hemos tenido confianza en el núcleo gestor familiar y no hemos pasado por el periodo sensible al desarrollo vincular afectivo prefamiliar, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial, es decir, nos ha faltado el afecto incondicional maduro. El proceso de la caída, el ordenamiento del orden exige posiciones y dominio, posición en jerarquía y control de la tentación, del exceso o de la carencia, ya sean emocional, intelectual o motivacional o instintiva. Todo esto deben ser controladas y dominadas por la conciencia consciente madura. La tentación es un estímulo establecido, la estimulación es algo natural y normal, puesto que se deriva del valor, pero el impulso exige el dominio de dicha tentación. Aquí tenemos al ser humano tentado por el poder del instinto maduro que tienta a la mujer que ya es madura, pero la mujer tienta al hombre que todavía es adolescente, que es inmaduro. Entonces caen en esa actitud de realizar algo para lo cual todavía no se está preparado. Y al no estar preparado para educar a sus descendientes, porque el hombre no sabía cuándo tenía que sembrar, cómo tenía que sembrar, dónde tenía que sembrar, y él es el sembrador responsable. Luego, si ese hombre no tenía la comprensión de la información necesaria en el gene o en el genoma para generar algo humano, pues lógicamente se cae en algo insatisfecho, en algo inseguro y en algo insuficiente. Y la insuficiencia, la inseguridad y la insatisfacción la vivimos todos los seres humanos desde ese inicio del gene original o del primer genoma. Por eso que han tenido que pasar durante tiempo relativo a los números, han tenido que pasar personas que han tratado de establecerse en sí mismos vinculantes con la naturaleza, como el caso de Noé, y buscar la naturaleza familiar, como en el caso de Abraham, y mostrar un modelo de autenticidad, como en el caso de Jesús. A los 12 años, naturalmente, el ser humano se enfrenta a la tentación de superar el apetito intergenital prematuro. A esa edad se madura el instinto reproductor. 4 años de reparto entre lo masculino y femenino establecen las 4 posiciones: padres, hijos, nuera y nieto. Ese establecimiento familiar funcional completo permite la consecución del desarrollo de 21 años de cautividad, 4 posiciones y 3 etapas de los padres, 4 posiciones y 3 generaciones de los hijos, 4 posiciones y 3 generaciones de los nietos, 4 más 3 son 7, por 3, 21. Y todo el proceso es un proceso de preparación para la realización del ser. Este proceso natural normado se perdió.
Se perdió al caer en la tentación del apetito intergenital prematuro por sobre el dominio de la posición. No tomar el punto de vista de lo que beneficia siempre a todo ocurrió en esa escena, abandonar la posición del Señor e invertir el dominio ocurrió en esa escena, y esos son los errores más compartidos a lo largo de la historia humana, junto con la multiplicación del mal. Luego, la multiplicación del mal, el abandono de posición y la inversión del dominio son las conductas consecuentes del artificio humano. Uno pone las condiciones para que el descendiente fiel y leal se pueda establecer. Esto lo observamos en la familia de Abraham. Abraham era hijo de un politeísta, él pagó el precio de la redención de su hijo Isaac, fue el que estableció la fidelidad completa al entregarse en la conectividad incondicional ante su padre al disponerse a matarlo. En esa fe establece Isaac la vinculación filioparental. Volviendo al tema en estudio, los primeros originarios humanos a los 10 años de edad comienza la pubertad femenina. El niño aún no madura, pero la niña ya menstrua, está lista para ser madre. La responsabilidad de la niña es simplemente ser madura y eso naturalmente se cumplió. El niño es responsable de la siembra y antes de sembrar ha de descubrir todo el proceso del sembrado, desde que se deposita la semilla hasta que se recibe el fruto del cultivo maduro. Y el fruto del cultivo debía estar cumplido para generar generaciones adultas. La responsabilidad del niño autónomo, uno con la razón, es descubrir la razón que lo establece adulto. Debió descubrir que era él el que debía decidir el momento de la siembra. Era él el que debía decidir superando la tentación de aspectos exteriores. Eso lo declaraba en control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Era él el que debía decidir sin intervención ajena a su decisión para convertirse en señor de la creación. La tentación debió ser superada por la libre voluntad masculina para ganarse el respeto de la mujer. Incluso ahora el hombre fácil es considerado por la mujer fácil con cualquiera y eso amerita la desconfianza femenina. El niño puberto debió superar la tentación femenina no porque la tentación fuese mala. Ninguna tentación es buena o mala. La tentación es una alternativa a la perceptibilidad humana. La tentación de lanzarse a un precipicio es mala sin parapente, pero es extraordinaria con parapente. La tentación era una prueba que debió ser superada por la conciencia particular e independiente del niño, que en cualquier caso debió escuchar la voz de su conciencia original, que seguramente le advertiría con la alarma de la ansiedad que estaba haciendo algo de lo cual aún no se sentía seguro. Esa alarma la tuvimos todos los hombres. En ese primer apetito intergenital, todos sentimos esa alarma del cuidado, porque todos lo establecemos prematuro. Quizá en la conciencia de algunos, al superar la conciencia adquirida a la original, no lo escucharon, pero los hombres de conciencia lo sienten todos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Voy a ponerlo en términos sencillos. El afecto vincular respetuoso y confiado, el cariño incondicional puro, es superior al apetito del instinto maduro. Pongámoslo de un modo más claro. Un enamorado sincero e incondicional que quiere formar una familia estable, fiel y leal a la conectividad intrafamiliar, que comprende la importancia de la lealtad y fidelidad mutua. Pongamos, por ejemplo, un oriental que cree en la cuarentena previa al matrimonio podría pasar un tiempo sin necesitar contacto genital con su pareja. Pero si no tienes ese convencimiento vincular maduro en el afecto, si no existe establecido el respeto mutuo o la mutua confianza en el ideal familiar, el apetito y el instinto maduro superará la incertidumbre e inseguridad del insuficiente vinculado. Esto es importante analizar y de evaluar y comprender, porque el grado de conectividad familiar va a estar en proporción directa al convencimiento mutuo a este respecto. El atractivo del afecto vincular maduro supera el atractivo físico instintivo maduro. El atractivo del instinto reproductor maduro supera el atractivo vincular del afecto inmaduro. Por eso es fácil observar que un hombre cualquiera se relaciona genitalmente con una mujer cualquiera, porque el atractivo del instinto supera el atractivo vincular inexistente. Mientras que resulta increíble o inaceptable que la esposa de un hombre o el esposo de una mujer se metan con un hombre o una mujer cualquiera, porque se supone que la esposa o el esposo ya disponen del vínculo afectivo maduro en el respeto mutuo y en la confianza mutua. Esto complementa el raciocinio que demuestra que el amor maduro es por sobre el apetito genital y que el apetito genital es por sobre el amor insuficiente o inmaduro. Volviendo al tema de la pareja originaria,
¿Qué creen que pensó la mujer al tentar al niño durante casi más de un año y no recibir una firme postura al respecto? ¿Qué creen que sintieron al verse diferentes, al ver crecer el pelo púbico, el hedor de sus axilas, la inflamación de los pechos, el sangrado femenino? El intelecto debió estar lleno de interrogantes y esas interrogantes debieron ser investigadas hasta encontrar y descubrir las respuestas adecuadas o correctas. Recuerden que eran seres inteligentes sin contaminar. Podemos comprender que el joven puberto cayó en la tentación de la mujer y ésta, insegura de la incertidumbre o de la insuficiencia masculina, se sintió emocionalmente insatisfecha e intelectualmente insegura ante la incertidumbre del puberto y totalmente desprotegida ante un puberto indeciso e indeterminado a controlar y dominar su sembrado. Insuficiencia, inseguridad e insatisfacción son calificativos duros. Ante la insuficiencia cabría la pregunta, pero ante la nula respuesta a la pregunta, la inseguridad es la antesala de la insatisfacción. La mujer insatisfecha, insegura e insuficiente, sin restitución posible, puesto que al caer en la tentación el joven violó su potencial de dominio y con ello perdió el atractivo de la pureza perdida, se supone que la joven exigiría la hombría del muchacho al que observa incapaz de controlar sus excesos y carencias, un hombre disperso, impredecible, sin control, sin dominio de sus pensamientos, palabras y obras, es un salvaje más. Sobre esta condición salvaje del hombre, la mujer madura tenía todas las de ganar acusándolo, reclamándolo y rechazándolo. Producto de esta lucha de opuestos se perdió el modelo paradigmático de la verdadera familia humana constituida y nunca, nunca se pudo establecer. Esa triple condición fue compartida y heredada de generación en generación. La especie humana, insatisfecha, insegura y desprotegida o insuficiente, se fue extendiendo hasta nuestros días. Y por esa misma condición de ser insuficientes, inseguros e insatisfechos, no se ha establecido el modelo de familia original, modelo paradigmático normado. Eso no se ha establecido todavía. ¿Cómo se restituye la sociología? La pareja original perdió el ideal humano, el sentido común en la certeza y el bien común, originando seres que no toman el punto de vista de lo que beneficia siempre a todo, por eso perdimos la libertad. Seres que no mantienen el dominio ni la posición de ser señores de las virtudes, el celo y los instintos, por eso somos salvajes. Y seres que invierten constantemente las posiciones de sujeto o de autoridad y de objeto autorizado, por eso perdimos las jerarquías de valor. La educación humana ha de insertar la integridad de la identidad humana que establezca el paradigma, modelo estándar de humanidad, evitando la confusión de aspectos irracionales. La sinceridad y la honra han de ser custodiadas para el sano desarrollo infantil. Vamos a iniciar el proceso de comprensión de la historia humana en base al proceso de la restauración de la condición artificial inhumana y de esa condición artificial inhumana a la condición original humana, tema que tradicionalmente se ha denominado la salvación. Salvarse de ser un artificio y transformarse en una conciencia original, en su identidad e integridad digna de ser reconocida humana. La tan manoseada salvación tiene su razón de ser en la restitución de la identidad íntegra de la dignidad humana. No es salvarse de un peligro o salvarse de una calamidad física, es recuperar la verdadera identidad humana. La salvación viene de la mano del inspirado que te muestra el camino. La salvación viene de la mano del inspirado que te muestra el camino, de la investigación que te permite descubrir la verdad y de la costumbre en el comportamiento que te realiza suficiente, seguro y satisfecho. Salvarte de la insatisfacción es el establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial. Salvarte de la inseguridad es comprender las normas de la naturaleza de la creación y las normas de la naturaleza humana. Y salvarte de la insuficiencia es realizarte íntegro en tu identidad y dignidad humana.